Las historias del role. ¡Bienvenidos a bordo del Role! Una placentera travesía por los mares del podcast. ¡Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar! ¡A la caña, Nacho Gómez Zarzuela! Muy buenas a todos. Concluíamos el episodio anterior de este serial de la Copa América de las historias del role con la tercera derrota consecutiva de la saga de los Shamrock de Sir Thomas Lipton frente a un barco que marcaría la historia de la competición. El Reliance, el velero más grande que ha habido en los 170 años de Copa América, y la descomunal fortuna que se gastaron los Vanderbilt, Rockefeller y compañía para construirlo, tuvo un efecto totalmente abrumador para el resto del mundo, Lipton incluido. Tanto es así que el inagotable empresario irlandés tardó 10 años en presentar un nuevo desafío. Por el camino hubo un gran debate sobre las normativas que debían regir los límites en el diseño de los barcos y una gran sensación en el resto del mundo de que lo de arrebatarle la Copa América al New York Yacht Club empezaba a ser una utopía. Tener el derecho a fijar las reglas de la competición y el respaldo de las mayores fortunas del mundo para invertir en el defensor se convirtieron en un elemento disuasorio infranqueable. Sin embargo, en 1913, 10 años después del caso Reliance, Lipton volvió a presentarse. Tras casi un año de negociaciones con el New York Yacht Club sobre el tipo de barco, las condiciones y el lugar de competición, finalmente llegaron a un acuerdo y en 1914 se oficializó la 14ª edición de la Copa América. Curiosamente, el motivo que alargó al final las negociaciones fue el campo de regatas, ya que los americanos querían llevarse la competición a Newport, pero Lipton se negó en redondo porque no conocía sus aguas y al final acabó ganando esta mini batalla. Para diseñar el Shamrock 4, Lipton apostó por una empresa que hoy en día es legendaria, pero que empezaba a asomar la cabeza en el diseño naval en aquellas fechas: Camper & Nicholson. Los británicos diseñaron un fenomenal velero de 75 pies, pero no cayeron en un dato que acabaría siendo fundamental a la postre: la enorme superficie bélica que tenía en comparación con su rival americano, que les penalizaría en el handicap con 7 minutos de desventaja, lo que convertiría las regatas posteriores en un duelo desigual. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos. Con el Shamrock 4 perfilado, la batalla de los desafiantes americanos fue bastante sonada, aunque al final acabó imponiéndose nuevamente el diseño del mítico Nathaniel Herreshoff, bautizado como Resolute. Lipton envió al Shamrock a través del Atlántico remolcado por su famoso crucero de vapor, el Erin. Sin embargo, pocos imaginaban que en esta 14ª edición de la Copa América quedaría postergada varios años por un dramático suceso. Justo cuando navegaba por mitad del Atlántico, el Erin recibió un cable en el que se le informaba del estallido de la Primera Guerra Mundial. El Erin aún tuvo tiempo de remolcar al Shamrock hasta Nueva York, pero inmediatamente cruzó de nuevo el charco para ponerse al servicio del gobierno británico. Tristemente, un torpedo alemán le alcanzó en plena contienda y se fue a pique cuando servía como barco hospital en el Mediterráneo. Evidentemente, la guerra mundial paralizó la competición, pero en cuanto el armisticio fue una realidad, Lipton y los americanos retomaron el desafío, que tendría lugar finalmente en 1920, 17 años después del anterior duelo. Una vez superada la guerra, Lipton, cuya popularidad crecía a marchas forzadas, seguía haciendo de las suyas. Un día antes de la competición se presentó en el barco con una cámara y un grupo de señoras de muy buen ver, y cito textualmente a la prensa de la época, en la que fue la única ocasión, según dicen las malas lenguas, en la que se le pudo ver a bordo del Shamrock. Lo que sí difería mucho era la percepción pública de Lipton como un womanizer, que dicen los ingleses, un mujeriego, uno de los solteros más codiciados del momento, con la realidad que vivía. Y es que, según su biógrafo James Mackay, Lipton tuvo una pareja durante más de 30 años de nombre William Love y que era uno de sus colaboradores en la empresa.
En esta época, este hecho no le habría ayudado nada a reforzar su popularidad en pleno auge de la moral victoriana, con lo que quedó en el ámbito de lo privado. Además, en aquellos años, la nobleza británica ya había coronado a Lipton como uno de los suyos. El rey Eduardo VII le nombró caballero de la Real Orden Victoriana e incluso le fue concedido el título de baronet. La Copa América fue precisamente uno de los mayores vínculos que compartía Lipton con los sucesivos monarcas británicos. Pero bueno, volvamos al agua porque las regatas en esta edición de 1920 fueron las más emocionantes de la historia y Lipton se quedó muy cerca de cumplir el sueño de su vida. De las 5 ocasiones en las que acabaría desafiando a la Guerra de las 100 Guineas, esta fue en la que más cerca se quedó de lograr la machada. Y el único obstáculo que se lo impidió fue precisamente ese error de cálculo en el diseño que comentamos anteriormente y que le llevó a partir con una desventaja de 7 minutos por el rating de la época, que penalizaba seriamente la mayor superficie bélica del Shamrock IV con respecto al Resolute, ya que contaba con 2000 pies cuadrados más de trapo. Pese a este considerable hándicap, el Shamrock arrancaría la Copa América como si de una película de Hollywood se tratase. Con 2 victorias consecutivas en las 2 primeras mangas, en las que no solo ganó en tiempo real a su rival, sino que le sacó holgadamente los 7 minutos de ventaja que necesitaba para ganar también en tiempo compensado, aunque es cierto que en la primera manga fue por ruptura del Resolute. Sin embargo, la tercera manga fue clave. El Shamrock ganó también en tiempo real, pero la regata fue tan igualada que ambos barcos tuvieron prácticamente un final de photo finish, en el que se impusieron los europeos por solo 1 segundo de ventaja. Sin embargo, esos ya famosos 7 minutos de handicap le dieron la victoria al Resolute y le dieron también un arreón moral que ya les llevaría en volandas hasta el título. En las 2 últimas mangas el Resolute se impuso en tiempo real, con lo que no necesitó tirar de la compensación, amarrando la defensa de la jarra de las 100 Guineas más complicada hasta la fecha para un equipo americano. Lipton logró con su Shamrock, además, la primera victoria de un equipo desafiante desde 1870, con lo que acabó de rematar su entrada en la historia y recibió el impulso necesario para presentar el que sería su 5º y último desafío a la Copa América. Pese a la firme decisión de Lipton de seguir dando guerra a los americanos, este 5º desafío tardó una década en materializarse y la 15ª edición de la Copa América no tendría lugar hasta 1930. El motivo fundamental fue la necesidad de eliminar el hándicap que tan gran disgusto le había dado a Lipton en la Copa anterior y que llevó al empresario irlandés a no presentar su desafío hasta no tener la total seguridad de que iba a poder competir con un velero similar al de su rival. Este intenso debate en cuanto a las normativas que debían regular a los barcos contendientes acabó dando lugar al nacimiento de la clase de veleros más imponente, bonita en cuanto a sus formas y espectacular que ha existido en la historia, los maravillosos clase J. Aún hoy en día, en el año 2021, cuando vemos a un clase J navegar por cualquier bahía, es inevitable quedarnos con la boca abierta. Y como los clase J son tan especiales, hemos decidido dedicarles un episodio completo, con lo que nos dejaremos toda la explicación detallada sobre estos increíbles veleros para el siguiente capítulo. Además, vamos a contar con la colaboración de alguien muy especial que conoce perfectamente los clase J porque ha navegado en ellos y ha trabajado en el refit también de alguno de ellos. Vamos a dejar la sorpresa para la siguiente entrega. Mientras tanto, regresamos a 1930 y a ese último desafío presentado por Sir Thomas Lipton, en el que íbamos a ver el estreno de los clase J. Lipton confió de nuevo para diseñar el que sería el 5º y último Shamrock de la saga en Camper y Nicholson, que tendría un debut espectacular en el circuito británico de regatas y ganaría 15 de las 22 pruebas que disputó antes de cruzar el Atlántico. Sin embargo, enfrente volvería a tener una armada prácticamente imposible de batir por sus inagotables recursos.
los americanos diseñaron hasta 4 clase J nuevecitos para disputar el torneo de desafiantes previo. El Whirlwind, el Wetamow, el Yankee y el Enterprise, con lo que se aseguraban que quien ganara llegaría a la Copa América en un estado de forma espectacular. En esta batalla americana por elegir al defensor se impuso el Enterprise, una auténtica maravilla de los mares financiada por un sindicato liderado por Harold Vanderbilt, que sería también el patrón del barco, y diseñado por Starling Burgess, del que hablaremos en el siguiente episodio. El Enterprise tenía un espectacular mástil de duraluminio con más de 80.000 remaches, diversos stays con medidores de tensión y 2 docenas de winches, varios de los cuales estaban instalados bajo cubierta y eran accionados por 8 marineros conocidos como la Pandilla Negra porque nunca salían a cubierta. También llamó muchísimo la atención su botavara, que era tan ancha que 2 hombres podían caminar por ella sin problemas. La altura de los mástiles de estos clase J les hacía imposible pasar por debajo de los puentes neoyorquinos, por lo que se decidió llevar por fin la competición hasta Newport. Y este hecho fue sin duda la puntilla para Sir Thomas Lipton, cuyo Shamrock 5 no pudo hacer nada frente al imponente Enterprise y frente al conocimiento de las aguas de sus tripulantes, por lo que los americanos volvieron a retener la copa sin problemas. Y nos acercamos al final porque a Sir Thomas Lipton le sorprendió la muerte el 2 de octubre de 1931, cuando ya trabajaba en el que iba a ser el Shamrock 6, con lo que únicamente la vieja de la guadaña fue capaz de detener sus innumerables intentos por ganar la copa. Antes de fallecer, sin embargo, se llevó un reconocimiento impagable. Fue portada de la revista Time. Los americanos reconocieron que llegaron a tener más ganas de que Lipton se llevara la copa que de retenerla ellos una vez más por el infatigable y carismático deseo del mítico irlandés y, como decíamos en la introducción del capítulo anterior, un actor de Hollywood, Will Rogers, uno de los más famosos de la época, escribió un artículo en el New York Times para organizar una colecta presidida por el mismísimo alcalde de Nueva York con el fin de regalarle un espectacular trofeo a Lipton que sustituyera a la anhelada jarra de las 100 guineas. Incluso hay un maravilloso libro escrito por su último rival, Harold Vanderbilt, en el que el americano no duda en ensalzar la apasionante figura de Lipton. Pues bien, sin lugar a dudas y tras repasar toda su vida con calma, nos reafirmamos aún más que en la previa de que Sir Thomas Lipton, pese a ser el mejor perdedor de la historia, fue uno de los grandes ganadores de la historia de la vela. Hasta el siguiente episodio.